Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde, ya con un minuto estamos iniciando la segunda parte de nuestra emisión de hoy de Noticias en Flash, la de este lunes 21 de agosto, y vamos a lo que sigue. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Como siempre, nos da gusto saludar al licenciado Rodríguez Prats vía telefónica en esta ocasión. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Hugo. Pues aquí todavía hospitalizado. Mañana me van a operar de la próstata. Se vinieron una serie de complicaciones, pero Dios mediante el lunes próximo tenga yo la enorme satisfacción de darte un abrazo por allá. Dios mediante ya tengamos la posibilidad del comentario en lo personal, que siempre me parece que es más provocativo y más generoso en cuanto a las consecuencias. Yo quisiera, Hugo, que la ciudadanía reparara en lo que está pasando en el mundo. Llevó muchos siglos tratar de diseñar gobiernos que fueran eficaces. Y una de las primeras conclusiones a las que se llegó, casi te diría yo que hay señales desde unos 3 milenios antes de Cristo, fue dividir el poder para su ejercicio y de esta manera controlarlo. Es algo que fue evolucionando, pero que no podemos negar que hubo enormes confrontaciones, problemas que derivaron en la violencia. Por ejemplo, en el año 44 antes de Cristo, cuando el Senado ejecuta a Julio César, o en 1649, cuando Oliver Cromwell, al frente de los parlamentarios, decapitaron a Carlos I, o la Asamblea Francesa que decapita a Luis XVI en 1793. Entonces es un problema que hoy lo estamos viendo, por ejemplo, en Israel, que tiene una sola asamblea, el Knesset, que ya había un gobierno de coalición, se rompió el gobierno de coalición y regresa Netanyahu, que está sometido a un proceso de corrupción. España verdaderamente es un caso increíble, porque Puigdemont, que está prófugo, que cometió una serie de ilícitos al convocar referendos para la independencia de Barcelona, pues resulta que ahora con 7 diputados es el que puede decidir cómo integrar el próximo gobierno de acuerdo a cómo se conformó el Parlamento, o ratificar a Pedro Sánchez o a Núñez Feijóo. Esto nos lleva a muchísimas fallas, pero al final de cuentas, yo creo que la Declaración de los Derechos del Hombre dice en su artículo 16, si una constitución no tiene un capítulo de derechos humanos y un capítulo de división de poderes, no tiene constitución. Porque como ha habido estos problemas, se están señalando encuestas en donde hay un repudio a este sistema político y a este régimen. Y por eso los políticos hablamos de cambiar los sistemas, de acabar con los partidos, con el Parlamento. El problema es cómo. Porque hasta donde he leído, no hay una teoría muy clara, muy prudente, muy verosímil, que nos permita sustituir lo que creemos que está roto. Se habla ya del postpartidismo, pero ¿cómo sustituir a los partidismos? Hablan de la asamblea, de la audiencia, de esta figura, porque toda Latinoamérica, imitando a Estados Unidos, había incorporado el régimen presidencial. Chile en el siglo XIX tuvo más o menos un régimen parlamentario, incorporó varios matices. Después, la lucha en el poder en Latinoamérica era entre los militares y la clase política. Pero desde la caída de Fernando Collor de Mello en Brasil, comenzó la presencia del Congreso. Y hay muchas figuras que sí creo que pueden ayudar para perfeccionar nuestro presidencialismo, que está exacerbado. El propósito es acotar la concentración del poder. Por eso me gusta mucho la figura ecuatoriana, que va a esta elección el día de ayer y que van a una segunda vuelta, pero que en esta elección ecuatoriana se operó con esa figura que le llaman muerte cruzada. Guillermo Lasso, el presidente, creo que fue muy responsable y están superando la crisis.
Lo mismo estas dos figuras en Perú, de la vacancia y Morales, o sea, cuando se declara que el funcionario ha perdido autoridad moral, legitimidad, y terminó con la crisis del gobierno de Pedro Castillo. Me parece que el esquema de la segunda vuelta, tarde o temprano, la debemos incorporar, por lo que yo siento que toda esta experiencia nos debe hacernos varias preguntas que nos permitan jurídicamente adaptarnos a una nueva realidad, pero que también esa nueva realidad no venga a reñir con los principios básicos y que se concentre el poder y entonces demos un retroceso en la democracia y en el Estado de Derecho. Creo que es un fenómeno extraordinario. Estamos viendo cómo concentra poder Putin en Rusia, estamos viendo que Trump está sometido a un proceso. Yo creo que no hay norteamericano razonable que no esté convencido que cometió delitos, y sin embargo los republicanos lo señalan como uno de sus favoritos para ser candidatos. Todo esto nos está hablando de una crisis de valores, de que revisemos qué es lo que opera, qué es lo que funciona, y que esto definitivamente tendrá que repercutir en México para hacer las reformas que correspondan y sobre todo hacia las elecciones del año próximo. Son eventos en el mundo a los que debemos focalizar, los que debemos preguntarnos, porque, me repito, son cosas que definitivamente tienen repercusiones aquí en el país. Estamos en un mundo globalizado, ya no hay una soberanía a ultranza y tenemos que asimilar en el derecho mexicano las corrientes para no quedarnos a la vera del camino. Ese sería mi comentario, Hugo. Oiga, licenciado, así rapidito nada más dos cosas, porque hablaba de que tarde o temprano en su visión la segunda vuelta se debe de instaurar aquí en nuestro país. ¿Por qué no se ha hecho? Yo me acuerdo de la elección aquella cerrada entre Calderón y López Obrador, que hablaban del recuento voto por voto, y en la elección que siguió ya estaba estipulado. Pero la segunda vuelta, ¿por qué no? ¿Qué es lo que la traba de lo que usted sabe? Mezquindad y mediocridad. No se ha hecho porque el partido en el poder sabe que lleva la de perder en una segunda vuelta. O sea, si no alcanzo un 50% más un voto o una diferencia de 10 puntos, que es la regla que prevalece en otras naciones, pues todos los demás partidos de oposición se unen. Es precisamente lo que está pasando en España y es precisamente lo que le puede dar un giro en Ecuador para que no gane la candidata de Rafael Correa. Entonces, si tú estás en el poder y dices, oye, si ganamos va a ser por mucho escaso margen, pues entonces hay que impedir una segunda vuelta. Eso quiere decir que se le está dando prioridad, y ese es el problema de nuestro derecho electoral. Se le está dando prioridad a los intereses personales, a los intereses partidistas, cuando la prioridad la debe tener la voluntad ciudadana, el interés general, lo que es legislar para el pueblo en búsqueda del bien común. Esa es la razón fundamental, Hugo. De acuerdo, y la otra, porque le dije que eran dos. El presidente López Obrador hoy está muy contento porque pues allá en Guatemala ganó Bernardo Arévalo. ¿Usted qué nos dice de él? Mira, Bernardo Arévalo está siguiendo la ruta en Latinoamérica que me parece que es la más prudente, que es la ruta de la moderación. Bernardo Arévalo es hijo de Juan José Arévalo. Juan José Arévalo gobernó antes de Jacobo Arbenz. Fue un pensador, un filósofo, un demócrata, fue un hombre que dejó obra escrita, un médico, que fue un buen presidente. Y lo que está hablando este hombre de Estado de Derecho, no está hablando de un izquierdismo, no está hablando de un retorno a prácticas nacionalistas, está hablando de vencer un problema de seguridad, está convocando a todo el mundo y está tendiendo puentes. Y ahí definitivamente repito la frase de Reyes Heroles: poder que no se comparte, se parte. O sea, están entendiendo que se requiere la concertación, el respeto, la tolerancia, la confraternidad, porque de lo contrario no se hacen acuerdos. Cuando los países avanzan es porque hay acuerdos.
Yo tengo una gran esperanza en Bernardo Arévalo, como también, por ejemplo, el caso de Gabriel Boric, que la celebró Andrés Manuel como un avance de la izquierda, y Gabriel Boric en las primeras ocasiones condena la dictadura de Daniel Ortega y condena a Rusia por los abusos del poder de Vladimir Putin. Entonces, ese esquema bipolar, ese esquema de que estamos jugando dos frentes de toda Latinoamérica, que viene desde el foro de Sao Paulo y de Puebla, el diálogo de Puebla, y que también ha surgido en la derecha y en la ultraderecha esta polarización, me parece que es algo que tenemos que superar, y que yo eso le veo como lado bueno, porque también creo que el Perú va a ir sobre esa solución. Ahí está Gustavo Petro, que también arrancó con muchísimo coraje y también hablaba de grandes cambios, aflora un caso de corrupción en donde se involucra a su hijo y ya tiene graves problemas con toda la oposición. Entonces, cuando se está en el gobierno, lo hemos dicho muchas veces, Hugo, perdón que sea repetitivo, no hay mucho para dónde moverse. Quitemos esos esquemas, quitemos de que se venció a los neoconservadores y se venció a los corruptos. No, mira, en el caso de Argentina, por ejemplo, quién sabe cuál sea el resultado, pero a mí de ninguna manera me va a entristecer que pierda el kirchnerismo. El kirchnerismo que en cierta forma se ha sentado como izquierda, porque también el kirchnerismo ha sido de una veleidosidad que no puedo concebir a Saúl Nemen como de izquierda, o a Kirchner, o a Cristina, o al mismo Alberto Fernández. Entonces, yo siento inclusive que la posibilidad de que estos encasillamientos y estas ideologías que tanto nos han hecho daño, las podamos ir venciendo con el parlamentarismo, la democracia representativa, discutir con madurez, con sensatez y resolver lo que proceda en búsqueda del bien común. Pues, licenciado Rodríguez Prats, me da gusto escucharlo bien, interesado en los temas de la actualidad, y aquí le esperamos, Dios mediante, la próxima semana. Así será, mi querido Hugo. Te envío un fuerte abrazo y abrazo a todos los amigos. Para usted. Pues ya son las 2 de la tarde con 13 minutos. Vámonos a la pausa que sigue. Tenemos más noticias en Flash en breve.